¿Sí pasó la diapositiva? Sí, señor. Sí, señor. Estos son datos epidemiológicos registrados en la Guía Colombiana de Atención en los Pacientes con Neumonía Adquirida en la Comunidad, publicada por la Asociación Colombiana de Infectología y la Asociación Colombiana de Neumología. Entonces mencionan que la incidencia aproximadamente de neumonía está entre 1 a 11 pacientes por cada 1000 habitantes. Representa aproximadamente el 5 a 12% de las infecciones del tracto respiratorios. De los pacientes hospitalizados, aproximadamente del 20 al 42% requieren atención en unidad de cuidados intensivos, aproximadamente del 10 al 30%, y a nivel mundial es la sexta causa de morbilidad general y es la primera causa de mortalidad en pacientes con enfermedades infecciosas. Aproximadamente causa del 1 al 5% de muertes en neumonías que son tratadas de forma ambulatoria, del 5.7 al 25% en neumonías que son tratadas en hospitalización en pisos generales y alcanza una mortalidad del 50% de los pacientes que requieren unidad de cuidados intensivos. El costo aproximado de la neumonía hospitalaria es cerca de 20 veces mayor que el tratamiento ambulatorio, y el costo por año aproximadamente es de $9.000 millones al año. Esta es la definición que también está publicada en este artículo. Entonces, neumonía es el proceso inflamatorio del tejido parenquimatoso pulmonar desencadenados por diferentes microorganismos, especialmente bacterias, virus, en pacientes ya con compromiso de la inmunidad. Podemos ver hongos o parasitarios, afecta el tracto distal del sistema respiratorio, bronquiolos y alvéolos, y también puede haber una reacción inflamatoria que afecta el intersticio alveolar. Entonces se generan células inflamatorias, en este caso especialmente neutrófilos y exudados mediados por partículas inflamatorias que pueden causar la consolidación del espacio aéreo. Ocurren en pacientes que no están hospitalizados o en aquellos pacientes que desarrollan los signos o síntomas en las primeras 48 horas de su ingreso a una institución. Y de aquí se excluyen los pacientes que sean residentes en hogares o unidades de cuidado crónico o tratamiento ambulatorio o personas que acuden con cierta frecuencia a las instituciones prestadoras de salud. Desde el punto de vista patogénico, existen 3 mecanismos que controlan la infección. Esos mecanismos son mecanismos anatómicos propios del aparato respiratorio, mecanismos que tienen que ver con la inmunidad y también unos mecanismos propios del sistema respiratorio que controlan, digamos, la infección. ¿Por qué se puede producir? Cuando existe un desequilibrio entre la carga del microorganismo infectante, altas cargas, o depende también de la virulencia que tenga el microorganismo y las características del huésped. Probablemente un niño menor de 5 años o un adulto mayor de 65 años, pues son más susceptibles a presentar neumonías. El principal mecanismo de contagio de patogenia son las microaspiraciones. El segundo mecanismo son inhalatorias, especialmente en infecciones relacionadas por virus, en estos casos, y hay otro mecanismo que es el menos frecuente, que está entre el 5 al 10%, que es una diseminación hematógena de otro foco distal al pulmón. Estos son datos epidemiológicos de varios estudios publicados en Colombia. Entonces, es para mencionar
cuál es el germen más frecuente que nos puede causar neumonía. Como ustedes lo ven en los diferentes estudios, el principal germen es el Streptococcus pneumoniae, que puede ir del 20 al 50% de los casos. El segundo germen más frecuente es el Haemophilus influenza. Aquí es importante para que ustedes vean también los virus como un germen importante, y cada vez también aumenta la frecuencia de virus que pueden causar infecciones. En este caso, si ustedes lo ven, más o menos del 5 al 16% pueden causar las infecciones. Y lo otro importante para que tengan ustedes en cuenta, que a pesar de realizar todos los estudios diagnósticos, hasta en un 48% no logramos identificar cuál es la causa de la neumonía. Y hay una etiología mixta que puede ir del 8.7% al 22.8%. En este caso, una combinación de ciertas bacterias y ciertos virus que pueden ser los causantes de la neumonía. Estos son otros estudios y otras publicaciones a nivel latinoamericano, también de los agentes etiológicos, y la frecuencia es muy exacta a los estudios previamente revisados. Entonces, el principal germen sigue siendo el Streptococcus pneumoniae. El segundo germen, Haemophilus influenza, como lo ven aquí, también entran a causar neumonía los gérmenes atípicos. Cuando hablamos de gérmenes atípicos, estamos haciendo referencia al micoplasma, a la clamidia y a la legionela neumófila como causante también. Aquí también, como ustedes pueden observar, la etiología mixta está entre un porcentaje del 11.1 al 13%. Existen unos factores de riesgo y de acuerdo a eso, pues están asociados la probable etiología de la neumonía. Siempre hay que tenerlos en cuenta cuando uno inicia el tratamiento. Usualmente el tratamiento es empírico en los pacientes que tenemos una sospecha clínica y que la confirmamos con una radiografía de tórax. Entonces, Streptococcus pneumoniae resistente a las penicilinas, entonces se debe considerar como factores de riesgo la edad mayor de 65 años, el uso de beta-lactámicos, ampicilina, sulbactam, ceftriaxonas también, de tercera generación, el uso crónico de alcohol, múltiples enfermedades concomitantes, especialmente enfermedades cardiopulmonares, enfermedad renal crónica, enfermedad hepática, diabetes mellitus y tumores, inmunosupresión, que se define como el uso de glucocorticoides, prednisolona, una dosis mayor de 10 miligramos al día o su equivalente, y exposición a menores en un centro de cuidado diaria o hogar infantil. Para bacilos gram negativos, especialmente lo que está relacionado con el coli, Klebsiella, Proteus mirabilis, entonces son aquellas personas que proceden de un hogar geriátrico que presenten enfermedades cardiopulmonares de base, uso reciente de antibióticos, múltiples enfermedades concomitantes, las mencionadas previamente para Streptococcus pneumoniae resistente a la penicilina, y aquellos pacientes que presentan alteración en la deglución o que tienen un riesgo aumentado de aspiración, como pacientes con secuelas de ataque cerebrovascular o alteración del estado de conciencia. Y factores de riesgo para pseudomonas aeruginosa, entonces son aquellos pacientes que tengan una alteración funcional o estructural del pulmón, como bronquiectasias o enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave, definida en este caso como aquellos pacientes que tengan un BEF por debajo del 30%, terapia con corticosteroides, entonces lo habíamos mencionado, prednisolona 10 miligramos día por más de 3 meses o su equivalente con otro glucocorticoide, terapia con antibióticos de amplio espectro en los últimos 3 meses y la desnutrición también como factores de riesgo para Pseudomonas aeruginosa. Estafilococo aureus meticilino resistente, entonces se debe considerar en aquellos pacientes que tengan antecedentes de enfermedad renal crónica en hemodiálisis,
abuso de drogas recreativas por vía endovenosa, infección previa por influenza, uso de antibióticos previos, especialmente fluoroquinolonas y las cefalosporinas, que pueden causar la producción de gérmenes productores de beta-lactamasa de espectro extendido, neumonías necrotizantes o infecciones graves de la piel. Para Legionella pneumófila, usualmente esta es una infección que se da en pacientes jóvenes sin antecedentes de otro tipo de enfermedades, pacientes fumadores, síntomas gastrointestinales y neurológicos concomitantes, enfermedad grave, neumonía adquirida en la comunidad con compromiso multiorgánico, y para anaerobios, la presencia de disfagia o aspiración. Hay algunos gérmenes que ya están relacionados con ciertas condiciones epidemiológicas para acceso pulmonar. Digamos que los gérmenes más frecuentes es el estafilococo aureus, ya sea adquirido en la comunidad, o el meticilino resistente, los hongos dimórficos, el Mycobacterium tuberculoso o los Mycobacterium no tuberculosos. En caso de antecedentes de alcoholismo, ya lo habíamos mencionado, estreptococo penicilino resistente, también algunos anaerobios, algunos en gram negativos entéricos, y Mycobacterium tuberculosis, aspiración, especialmente enterobacterias y anaerobios de cavidad oral, que probablemente se tenía la concepción anterior que los anaerobios eran la principal causa de gérmenes encontrados cuando se presenta aspiración, pero estudios recientes presentados a partir del 2010 se determinó que los gérmenes más frecuentes eran las enterobacterias. En daño estructural del pulmón, ya lo habíamos mencionado, el germen más frecuente son las pseudomonas, también podemos encontrar estafilococo. En enfermedad pulmonar obstructiva crónica o tabaquismo, Haemophilus influenza, Pseudomonas aeruginosa, especialmente en aquellos pacientes que tienen un EPOC muy severo, Legionella, estreptococo, en aquellos pacientes que tengan antecedentes de crucero en las 2 semanas previas o estadios en hoteles, se debe considerar Legionella, especialmente si son personas jóvenes sin comorbilidad y fumadores actuales. La exposición a deposiciones de murciélagos, el Histoplasma capsulatum como causante, exposición a pájaros, la Chlamydophila psittaci, la infección por VIH, especialmente si hay un recuento de CD4 elevado, son los mismos gérmenes causantes de la neumonía adquirida en la comunidad en un paciente inmunocompetente. Infecciones por VIH ya con un recuento bajo, los mismos gérmenes anteriormente mencionados, y además se debe considerar gérmenes como el Pneumocystis jirovecii, el criptococo, el histoplasma, Aspergillus, Mycobacterium no tuberculosos y Pseudomonas aeruginosa. Y en periodo de actividad de influenza, gérmenes como Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza y la tos coqueluchoide o vómito posterior a la tos se debe considerar como causante, pues la tosferina y la Bordetella pertussis como causantes. Es importante establecer la neumonía, la definición de neumonía asociada a los cuidados de la salud. Si ustedes han leído, digamos, que la última guía publicada por la Asociación Americana del Tórax y la Asociación Americana de Enfermedades Infecciosas del 2019, pues prefieren no utilizar este término de neumonía asociada a los cuidados de la salud y mencionan utilizar términos como neumonía con factores de riesgo para gérmenes, para algunos gérmenes como pseudomonas o estafilococo aureus y eso. Entonces, digamos que en esta publicación se menciona que los criterios son los siguientes para neumonía asociados a los cuidados de la salud: hospitalización más de 2 días en los últimos 3 meses, se debe considerar que es una neumonía asociada a los cuidados de la salud; institucionalizado en áreas de cuidado crónico,
terapia endovenosa prolongada en domicilio, incluido uso de antibióticos, hemodiálisis durante los últimos 30 días, cuidado de heridas en domicilio, miembro de la familia con patógenos multiresistentes, especialmente la presencia de gérmenes que son productores de KPC o productores de beta-lactamasa de espectro extendido, enfermedades o tratamientos que causen inmunosupresión, en este caso, especialmente en aquellos pacientes trasplantados o en aquellos pacientes que reciben quimioterapia por algún tumor o alguna leucemia o tumores hematológicos, uso de antibióticos en los últimos 90 días, paciente que está postrado en cama, que no deambula, soporte enteral también por sondas, el paciente inmunocomprometido y el uso de antiácidos, pues que hace una selección de ciertos gérmenes que ya tienen un espectro un poco más resistente. Desde el punto de vista clínico, las manifestaciones principales de una neumonía, entonces, son signos o síntomas de infección respiratoria aguda baja que se va a manifestar con tos, que puede ser con expectoración, usualmente purulenta, dificultad respiratoria, dolor pleurítico, especialmente si hay algún grado de derrame pleural, algún signo de consolidación en el examen físico del tórax, como aumento del frémito vocal en este grupo de pacientes, los signos o síntomas de compromiso sistémico, como es la fiebre, la diaforesis, los escalofríos, mialgias, confusión mental y una leucocitosis que usualmente encontramos valores que están por encima de 12.000 leucocitos por milímetro cúbico. Los hallazgos en la radiografía de tórax que pueden ser infiltrados alveolares o intersticiales segmentarios de uno o más lóbulos que no están presentes previamente. En adultos no utilizamos términos como neumonía multilobar, sino términos de neumonía para evitar esas consideraciones que hicimos anteriormente. Y es muy importante que se excluyan otras enfermedades que pueden también explicar la sintomatología. La neumonía por aspiración se debe considerar en aquellos pacientes en los cuales se ha tenido aspiración presenciada, especialmente en los que tienen factores de riesgo como alteración del estado mental o alteración de la deglución. Es recomendable que en aquellos pacientes que tengan fiebre, malestar general, con tos, que sea seca o con expectoración, que encontremos al examen físico, taquicardia, definido como una frecuencia cardíaca mayor de 100, una frecuencia respiratoria mayor de 20, temperatura mayor de 38, alteraciones a la auscultación del tórax, como estertores, egofonía, frémito, otros hallazgos de consolidación o derrame pleural, se debe solicitar una radiografía de tórax. Y estas son las recomendaciones de acuerdo a los grupos. Posteriormente, pues vamos a mencionar un poco, vamos a ampliar lo que son lo que utilizamos para definir el pronóstico y el sitio de hospitalización de los pacientes con neumonía. Entonces, en pacientes con un CUR65 de 0 o 1 o un SRB de 65, júrase referencia la C a confusión. Este es un mini mental acortado de 10 preguntas. Si de las 10 preguntas responde menos de 7, entonces se considera un punto. La U, que corresponde a urea, un BUN mayor de 19, la R, que corresponde a frecuencia respiratoria mayor de 30, la B, que corresponde a tensión arterial sistólica menor de 90 milímetros o diastólica menor de 65 milímetros, y 65 la edad mayor de 65 años. Cada uno da un puntaje, o SRB, en este caso, especialmente en aquellos servicios
de primer nivel de atención donde no se puede realizar el BUN, entonces se quita de este score, de este puntaje, la U quedaría SRB 65, y en aquellos pacientes que tengan 0 o 1, que el manejo usualmente es ambulatorio, si no tiene uno de los criterios de hospitalización, se debe solicitar solamente una radiografía de tórax, y de acuerdo ya a ciertas situaciones especiales desde el punto de vista epidemiológico, se deben solicitar algunas otras pruebas, especialmente pruebas para influenza. Examen paraclínico ya del grupo 2 son aquellos pacientes que ya tienen un puntaje especialmente de 2. Además de la radiografía de tórax, se va a hacer un hemograma, pruebas de glucosa, oximetría de pulso y preferiblemente, si se tiene la opción, unos gases arteriales. Se debe realizar una tinción y un cultivo de esputo, una baciloscopia seriada, ¿sí? Se debe realizar también estudios o pruebas para el virus de la influenza, y la fibrobroncoscopia quedaría indicada en aquellos pacientes que tengamos una sospecha que el germen no es un germen habitual, que el paciente no mejora tras 72 horas de tratamiento antibiótico o que tenga alguna otra indicación de realizar una broncoscopia. En este grupo también debemos solicitar hemocultivos, procalcitonina, posteriormente vamos a ampliar cuál sería la indicación de la procalcitonina, y en algunos casos se debe realizar estudio de derrame pleural, para lo cual solicitaríamos una ecografía pleural. Ya en el grupo 3, que son aquellos pacientes pues, que tengan un puntaje Q65 de 3 o más, entonces de los exámenes del grupo 2, de los que hemos mencionado, se deben solicitar pruebas de función hepática, lactato y gases venosos en todos los pacientes con neumonía grave y que requieran soporte ventilatorio. Se debe realizar una fibrobroncoscopia. Se deben hacer pruebas pareadas para gérmenes atípicos y antígeno urinario para legionela y pseudomonas, ¿sí? Y en aquellos pacientes que tengan una evolución no adecuada o tórpida, se debe realizar investigación pues, para gérmenes poco usuales, ¿sí? Como clamidia burnetii, virus respiratorios como el virus de la influenza, el virus sincitial respiratorio, el adenovirus, el virus de la parainfluenza, la clamidia psittaci y el pneumocystis jirovecii también en esos casos. Estas son las recomendaciones que nos hace la guía que habíamos mencionado previamente, publicada en el 2019 por la Asociación Americana del Tórax y la Asociación Americana de Enfermedades Infecciosas, en cuanto a la solicitud del gran cultivo de esputo y hemocultivos. Ellos nos recomiendan que no se debe solicitar de forma rutinaria, especialmente en neumonías cuyo manejo sea ambulatorio, neumonías con un Q65 entre 0 o 1. Solo solicitarla en casos que la neumonía tenga criterios de severidad, con una recomendación que es fuerte, en aquellos pacientes que reciban tratamiento antibiótico con factores de riesgo para Staphylococcus aureus, meticilino resistente o Pseudomonas aeruginosa, pacientes que tengan antecedentes de infección previa por Staphylococcus aureus, meticilino resistente o Pseudomonas aeruginosa, o pacientes que han estado hospitalizados previamente y que recibieron tratamiento antibiótico de amplio espectro en los últimos 90 días. Serían las indicaciones para realizar un gran cultivo de esputo y hemocultivos. El otro examen es el antígeno urinario para legionela y neumococo. Entonces, la recomendación que da esta guía es que tampoco se debe solicitar de forma rutinaria en pacientes que tengan neumonía en adultos que se vayan a manejar de forma ambulatoria, excepto en adultos que presenten neumonía severa, que estaría indicado
En cuanto a lo que el antígeno del neumococo, el antígeno Legionela, la indicación es muy similar, solo solicitar en aquellos pacientes que tengan una neumonía severa o factores de riesgo como brotis de Legionela o un viaje reciente, que serían las indicaciones para pedir el antígeno urinario de Legionela. En cuanto al virus de la influenza, digamos que la recomendación es solicitarlo cuando está en circulación los virus de la influenza en la comunidad, y el examen que se debe solicitar es un examen que es una PCR rápida, más que solicitar el antígeno. La recomendación es PCR, ¿sí? La recomendación en cuanto al virus de la influenza. En cuanto a la procalcitonina, probablemente esto fue uno de los cambios de la nueva guía, que digamos la recomendación anterior era realizar el examen previamente al inicio del esquema antibiótico y posteriormente sí iniciar el tratamiento. En estos casos, la recomendación es que si hay una consideración clínica, unos hallazgos radiológicos que soporten el diagnóstico de neumonía, no es necesario solicitar procalcitonina e iniciar tratamiento antibiótico. Digamos que la utilidad que tiene la procalcitonina es entre diferenciar una etiología viral y bacteriana, y probablemente en aquellos pacientes que tengan una neumonía leve podría uno suspender tempranamente los antibióticos. Entonces estaría más para guiar el tiempo de evolución del tratamiento antibiótico. Estas son unas radiografías especialmente donde encontramos unas lesiones, infiltrados consolidativos que cumplen las siguientes características. Usualmente el aspecto es un aspecto en algodón, algodonoso. Los bordes son muy irregulares, tiende a la consolidación, como ustedes ven en este par radiológico, y hay broncograma aéreo, que son las 4 características radiológicas de la neumonía. Esta es otra radiografía donde ustedes pueden visualizar también una neumonía lobar basal derecha en este grupo de pacientes. Acá hay una neumonía, ustedes ven esta imagen, aquí hay una imagen que probablemente lo corresponda a un signo de silueta que se borra completamente en este caso, el borde, ¿sí? Y es más visible en la radiografía lateral para realizar diagnóstico de neumonía del lóbulo medio, ¿sí? Aquí también hay una opacidad, ¿sí? Si ustedes ven, ya del lóbulo superior, y en este caso la radiografía lateral nos sirve para visualizar la otra característica radiológica que tienen estos tipos de infiltrados, que es el broncograma aéreo que se ven. Esta es otra radiografía, especialmente es una radiografía que ustedes ven un infiltrado intersticial en vidrio despulido o vidrio esmerilado, que corresponde a un paciente con una neumonía por Girovechi en este caso. Este es otro paciente. Si ustedes ven aquí, también hay unas radiopacidades que son bivasales. En este caso, esto corresponde a una neumonía que se aisló un hongo, una histoplasmosis, la característica radiológica que se tiene en estos casos. Aquí es otro paciente que tiene una neumonía apical. Si ustedes son muy cuidadosos, pues pueden ver también algunas cavitaciones y pérdida de volumen del lóbulo superior derecho. Esto correspondió a una neumonía por tuberculosis también. Esta también es una neumonía por tuberculosis. Si ustedes ven, hay pérdida de volumen, algunos tractos fibrosos apicales del lado derecho, y también aquí ustedes están visualizando una cavitación. Entonces corresponde a un paciente con tuberculosis pulmonar en este caso. Aquí lo que ustedes están viendo en esta radiografía, entonces es un paciente con un acceso pulmonar, con un nivel hidroaéreo
que lo visualizan a nivel pariliar izquierdo y también se visualiza aquí a nivel de la base derecha los niveles hidroaéreos correspondiente a un absceso pulmonar en estos casos. ¿Cuáles son los criterios de hospitalización? Digamos que en términos generales, los pacientes que tengan un CUR 65, 0 o 1 no se van a hospitalizar. Los pacientes que tengan un CUR 65, 2 requieren hospitalización en salas generales y pacientes que cumplan con criterios de severidad de acuerdo a la Asociación Americana del Tórax, pues vamos a definir cuáles requieren una vigilancia en unidad de cuidados intensivos. Los criterios de hospitalización, la edad mayor de 65 años, importante aquí establecer que por sí solo no es un criterio de hospitalización. La presencia de enfermedades asociadas, especialmente enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquiectasias, las neoplasias, diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica, insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad hepática crónica, uso crónico de alcohol, la desnutrición, enfermedades cerebrovascular y el antecedente de esplenectomía. Importantísimo también la hospitalización en el último año, también por un cuadro de neumonía, hallazgos físicos como una frecuencia respiratoria mayor de 30, una presión diastólica menor de 60 o sistólica menor de 90, una frecuencia cardíaca mayor de 125 latidos por minuto, una temperatura menor de 35 grados o mayor de 40 grados centígrados, un estado de conciencia alterado y la evidencia de afección extrapulmonar, especialmente meningitis, endocarditis, artritis séptica, y otra condición es una condición social en la cual nosotros no le podemos garantizar al paciente un tratamiento ambulatorio. Digamos que los hallazgos al laboratorio como criterio de hospitalización, en el hemograma, si encontramos un recuento de leucocitos menor de 4.000 o más de 30.000, o formas inmaduras que superen un valor más de 1.000 células por milímetro. Desde el punto de vista gasimétrico, si encontramos hipoxemia, definido como una presión arterial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio, o una presión arterial de dióxido de carbono definido como un valor por encima de 50 milímetros de mercurio, alteraciones en las pruebas de función renal, creatinina mayor de 1.2 miligramos por decilitro o BUN mayor de 20 miligramos por decilitro, anemia definido como una hemoglobina por debajo de 9 miligramos por decilitro, evidencia de sepsis o disfunción orgánica, pues definido con un puntaje de SOFA mayor o igual a 2, acidosis metabólica definida como un pH por debajo de 7.35, pues unos niveles bajos de bicarbonato por debajo de 18, o una base exceso que hace referencia a la concentración de hidrogeniones metabólicos con un valor que esté por encima de menos 5, hallazgos de coagulación intravascular diseminadas, pues con prolongación de los tiempos de coagulación, alteración en los productos de degradación de fibrinógeno y aumento en los niveles del dímero D, que en la placa de tórax encontremos un compromiso multilobar, presencia de neumatoceles o que haya también derrame pleural, ya los factores sociales que habíamos mencionado anteriormente. Y también otro criterio que se debe utilizar son las escalas o los índices de severidad, como el índice de severidad de la neumonía, publicado por la Asociación Americana de Tórax y la Asociación Americana de Enfermedades Infecciosas, o el CUR 65, pues con valores que estén de 2 o más de estos criterios. Digamos que aquí la última guía, digamos, que ellos nos recomiendan en cuanto a la utilización de escalas de pronóstico clínico y escalas que nos permiten también determinar el sitio de hospitalización, preferiblemente utilizar el índice de severidad de la neumonía sobre el CUR
65 y con una recomendación que es fuerte, primero para establecer el pronóstico y también para determinar la necesidad de hospitalización. En este caso es una recomendación condicional. ¿Qué quiere decir esto? Que se necesitan más estudios pues, para dar otro tipo de recomendación con una evidencia de baja calidad. Y esto lo hacen porque digamos que con los estudios que se tiene en el score o en el índice de severidad de neumonía se identificaron mayor grupo de pacientes con bajo riesgo y también tuvo mayor poder para poder discriminar lo relacionado con la mortalidad. Lo habíamos mencionado, la escala de gravedad de Kurz 65, los criterios, es volver a repetirlos acá, y a su lado derecho encuentran también el Minimental acortado de 10 preguntas. Si responde menos de 7 preguntas, pues la C se califica con un punto. La U, en este caso, habíamos mencionado que hace referencia a un valor de Boone mayor de 19 miligramos por decilitro. La R hace referencia a una frecuencia respiratoria mayor de 30. La B, una presión arterial sistólica menor de 90 o diastólica menor de 60 y 65 a una edad mayor de 65 años. Esta es una escala que inicialmente se hizo para determinar pronóstico, pero que también se utiliza para determinar el sitio de los pacientes que están, el sitio donde se deben hospitalizar los pacientes, de forma ambulatoria o en salas generales o unidad de cuidados intensivos. Entonces, aquí también ustedes pueden ver el porcentaje de mortalidad cuando la puntuación es de 0, 0.6, de 1, 2.7, de 2, 6.8, de 3, de 14 y una puntuación 4 o 5 en la escala de gravedad de Kurz 65, la mortalidad está por encima del 27.8 y también pues nos definen el riesgo y el sitio de manejo y de hospitalización. Entonces, un curve bajo de un punto, pues el tratamiento debe ser ambulatorio 0,1, grupo 2, salas generales, un tiempo de 24 a 48 horas. Si el paciente tiene una muy buena evolución, se puede dar egreso hospitalario y ya un puntaje de 3 o más, 4 o 5 se define como una neumonía grave. En el caso de una puntuación de 4 o 5 se debe considerar la hospitalización en unidad de cuidados intensivos. Esta es la otra escala, que es el índice de severidad, es la que nos recomienda en este momento, pues las últimas guías. Digamos que es muy larga, pero con la utilización de aplicaciones que encuentran ustedes en este momento, pues en los celulares es un poco más baja y lo habíamos mencionado, permite discriminar mejor la mortalidad y probablemente también identificar más pacientes con un riesgo bajo. Estos son los criterios para determinar cuáles son los pacientes que tienen indicación de manejo en unidad de cuidados intensivos. Estos son los criterios de la Asociación Americana del Tórax. De los criterios mayores, si tiene uno de los dos, pues es un criterio para hospitalizar en UCI, que es la necesidad de ventilación mecánica asistida o la necesidad de soporte vasopresor, y dentro de los criterios menores, si cumple por lo menos 3, son también indicativos de hospitalización en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, es una frecuencia respiratoria mayor de 30, una PAFI menor de 250, infiltrados que tengan un compromiso multilobar, la confusión, el Boone mayor de 20, leucopenia definido como un recuento de leucocitos por debajo de 4.000, trombocitopenia definido como un recuento de plaquetas por debajo de 100.000, hipotermia definida como una temperatura por debajo de 36 grados centígrados, y aquellos pacientes que ingresaron hipotensos y que requirieron alto aporte de cristaloides para poderlos estabilizar desde el punto de vista hemodinámico. Este es un algoritmo publicado y es el que probablemente debemos
utilizar para establecer el sitio de hospitalización en los pacientes con neumonía. Entonces, todo paciente con neumonía, entonces vamos a calcular el índice o el score CUR65 y lo vamos a saturar en el servicio de urgencias. Si el paciente tiene un CUR65, 0 o 1 y una saturación de oxígeno mayor de 90 y probablemente el paciente tenga muy buen soporte familiar, ¿sí?, que esté tolerando adecuadamente la vía oral y en la radiografía de tórax no haya evidencia de derrame pleural, el tratamiento debe ser ambulatorio. De lo contrario, si el paciente está desaturado, no está tolerando la vía oral, tiene una problemática social significativa, en estos casos se deben hospitalizar. Al igual que aquellos pacientes que tengan un CUR65, pues mayor a 1, ¿sí? Y los pacientes que se hospitalizan, entonces se mira si tiene algún criterio mayor o 3 menores de la Asociación Americana de Tórax para definir la necesidad de hospitalización, ya sea en unidad de cuidados intensivos o en salas generales en este grupo de pacientes. Aquí la clasificación, lo que hemos mencionado, entonces en el grupo 1 son aquellos pacientes que tienen un puntaje de 0,1, ¿sí? Se pueden dividir en 2, sanos, sin factores de riesgo, o factores de riesgo o enfermedades concomitantes. Usualmente el tratamiento es ambulatorio si no tienen ninguno de las indicaciones de hospitalización. El grupo 2, ¿sí?, son aquellos pacientes que tengan un CUR, un puntaje entre 0 y 1 en el CUR, pero con condiciones socioeconómicas de riesgo, sin factores de riesgo y sin enfermedades concomitantes, con un puntaje de CUR de 2, o con factores de riesgo o enfermedades concomitantes con un puntaje de 2 en el SRB65. Usualmente estos pacientes se deben hospitalizar en salas generales fuera de la unidad de cuidados intensivos. Y el grupo 3, entonces, son aquellos pacientes que tienen un puntaje de 3 o más, CUR65 en esto, y se dividen en 3, sin factores de riesgo para Pseudomonas, ¿sí?, con factores de riesgo, que sería el B para Pseudomonas, y con factores de riesgo para Estafilococo aureus resistente a la penicilina. Si tiene algún criterio de la Asociación Americana de Tórax para hospitalizar en unidad de cuidados intensivos, se debe trasladar a la unidad de cuidados intensivos. En cuanto al tratamiento general, las medidas generales, se les debe ofrecer oxígeno a estos pacientes para mantener siempre una saturación por encima del 90%. En aquellos pacientes que tengan riesgo de hipercapnia, especialmente pacientes con antecedentes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes con alteración del estado de conciencia, se debe solicitar gases arteriales, mantener una hidratación adecuada sin sobrehidratarlos y un balance hidroelectrolítico adecuado. Siempre aplicar enoxaparina o heparina no fraccionada para prevenir la trombosis venosa profunda o el embolismo pulmonar, terapia respiratoria, por supuesto, el manejo de las enfermedades concomitantes, la monitorización hemodinámica y el soporte respiratorio no invasivo. Ya en pacientes que ingresan a unidad de cuidados intensivos se debe hacer un tratamiento guiados por objetivos de acuerdo a las guías de supervivencia a la sepsis que recomiendan alcanzar estos objetivos terapéuticos en las primeras 6 horas para reducir la mortalidad en un 50%. Es una PVC, una presión venosa central de 8 a 12 milímetros de mercurio, y en el paciente ventilado de 12 a 15 milímetros de mercurio, una presión arterial media mayor de 65 milímetros de mercurio, un gasto urinario que esté por encima de 0.5 mililitros kilo por hora, una saturación venosa de oxígeno en el paciente no ventilado
de 70% o una saturación venosa de oxígeno en el paciente ventilado mayor de 65%. Aquí es un lactato no mayor, sino menor de 4 milimoles por litro. ¿Cuándo iniciar el tratamiento? Lo ideal es iniciarlo lo más temprano posible en aquellos pacientes con compromiso hemodinámico, sepsis o choque séptico. La guía recomienda que se inicien en la primera hora sin retardar el inicio por la toma de algunos cultivos y en los pacientes que estén estables hemodinámicamente o que tengan un riesgo bajo, probablemente en las primeras 4 a 6 horas es la indicación del inicio del tratamiento. Duración del tratamiento en aquellos pacientes con bajo riesgo que han tenido una adecuada evolución y estabilización clínica, se puede considerar el tratamiento antibiótico por 5 días. En aquellos pacientes que ya tienen alguna alteración inmunitaria o alguna alteración estructural leve, 7 días. Pacientes que han tenido una mala evolución, que tengan un daño estructural o una enfermedad inmunosupresora grave, entre 10 a 15 días, para gérmenes atípicos de 10 a 15 días, para pacientes en los cuales se ha aislado estafilococo aureus meticilino resistente. Lo recomendable es extender la terapia entre 14 a 21 días en este grupo de pacientes. La otra recomendación es cuándo realizar la terapia switch, el cambio del antibiótico endovenoso a la vía oral. Si cumple con los siguientes criterios, se debe realizar ese cambio. Usualmente esa consideración se hace en las primeras 48 horas. Una vez el paciente se haya estabilizado, uno puede cambiar la terapia a vía oral. Y si el paciente tiene una evolución adecuada, 24 o 48 horas más, se puede dar egreso hospitalario. Entonces, el primer criterio, pues mejoría clínica, que el paciente esté afebril, que haya una modulación de la respuesta inflamatoria con una frecuencia cardíaca menor de 100, una frecuencia respiratoria menor de 24, que no esté hipotenso este paciente y que no tenga necesidad de vasopresores, que tenga ausencia de embolismo séptico, que las enfermedades concomitantes estén estabilizadas, que el paciente no tenga compromiso cognitivo ni mental y algo muy importante, que el paciente esté tolerando la vía oral en este grupo de pacientes. Hay algunos aspectos relevantes en cuanto a la neumonía en piso o en unidad de cuidados intensivos, siempre, y lo vamos a ver en el tratamiento empírico que se inicie, siempre se debe iniciar cubrimiento antibiótico para gérmenes atípicos, los habíamos mencionado, Mycoplasma pneumoniae, Clamidia pneumófila y Legionella pneumófila. Sí. La alta médica debe realizarse entre 24 a 48 horas después de lograrse la estabilidad oral. ¿Sí? El cambio se debe hacer cuando el paciente esté tolerando la vía oral. En las instituciones donde se pueda determinar valores plasmáticos para la vancomicina se deben realizar para ajustar la dosis y evitar la toxicidad. Otra recomendación también es el uso adecuado de antibióticos y el uso de antivirales. Posteriormente lo vamos a ver cuáles serían las indicaciones de acuerdo a la Asociación Americana de Enfermedades Infecciosas. Entonces, en términos generales, en pacientes que tengan una neumonía no grave, CUR 65 entre 0 y 1, y el manejo vaya a ser ambulatorio, el tratamiento de primera línea puede ser amoxicilina, 1 gramo cada 8 horas, más claritromicina, 500 miligramos cada 12 horas, o acitromicina. Y como alternativas de segunda línea, doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas, en aquellos pacientes que tengan antecedentes de alergia a la penicilina, intolerancia a los macrólidos o a la tetraciclina, se puede utilizar una quinolona respiratoria como la moxifloxacina a una dosis de 400 miligramos día o levofloxacina
a una dosis de 750 miligramos día. Duración del tratamiento, ya lo hemos mencionado, un promedio entre 5 a 7 días. Con factores de riesgo o enfermedades concomitantes, digamos que el medicamento de primera línea, en este caso en pacientes con CUR 65, 0 o 1, va a ser amoxicilina más ácido clavulónico, 1 gramo cada 12 horas, asociado a un macrólido, o en este caso claritromicina o acitromicina. La alternativa puede ser una cefalosporina de segunda generación, cefuroxime, 500 miligramos cada 12 horas, más claritromicina, y en caso de alergia a las penicilina o intolerancia a las tetraciclinas, la alternativa es utilizar como monoterapia una fluoroquinolona respiratoria como moxifloxacina o levofloxacina en estos casos. Esta es la recomendación de la nueva guía, de la Asociación Americana. Ellos lo dividen en aquellos pacientes que no tienen comorbilidad o que no tienen factores de riesgo para estafilococo aureus meticilino resistente o pseudomonas aeruginosa, utilizar amoxicilina, dosis altas respiratorias, 1 gramo cada 8 horas, o doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas, o macrólidos, siempre y cuando la resistencia local al neumococo sea menos del 25%, y en aquellos pacientes que tengan comorbilidades como falla cardíaca, EPOC, enfermedad hepática, enfermedad renal crónica, diabetes mellitus, alcoholismo, malignidad o asplenia, recomiendan la utilización de amoxicilina más clavulin, cefalosporinas de segunda o tercera generación, asociado a un macrólido o doxiciclina. Si hay intolerancia o alergia a la penicilina, podemos utilizar una quinolona respiratoria como la moxifloxacina o la levofloxacina en estos casos. Ya en el grupo 2, entonces son aquellos pacientes pues que tengan un puntaje de 2, esto los dividimos en A y B, sin factores de riesgo y enfermedades concomitantes. Entonces el manejo va a ser en salas generales. El medicamento de primera línea puede ser un beta-lactámico más un macrólido, o la utilización de penicilina cristalina a una dosis de 2 millones de unidades cada 4 horas, asociada a la claritromicina, y alternativas, ampicilina, 2 gramos cada 4 horas, más claritromicina, y en pacientes alérgicos, una fluoroquinolona respiratoria. Con factores de riesgo para bacilos gram negativos, entonces el medicamento de primera línea va a ser ampicilina sulbactam, dosis de 3 gramos cada 6 horas, más claritromicina endovenosa, dosis de 500 miligramos cada 12 horas, y las alternativas sería cefuroxime, una dosis de 750 miligramos cada 8 horas, más claritromicina, y al igual que en la neumonía de tratamiento ambulatorio en pacientes alérgicos o intolerantes, el uso de una fluoroquinolona respiratoria. En casos que tengan factores de riesgo para neumococo resistente a la penicilina, una de las recomendaciones es el uso de ceftriaxona, una dosis promedio de 2 gramos cada día, más claritromicina, y en pacientes alérgicos o intolerantes el uso de una fluoroquinolona respiratoria. Y en pacientes que requieran ya hospitalización por razones socioeconómicas, pues el tratamiento va a ser exactamente igual al de los pacientes como en salas generales en este grupo de pacientes. Ya en el grupo 3, que son aquellos pacientes que tienen un puntaje de 3 o más, en este caso, de acuerdo a la asociación, de acuerdo al CUR 65, o si requieren o no requieren manejo en unidad de cuidados intensivos, entonces el grupo 3A, sin factores de riesgo para pseudomonas aeruginosa, el tratamiento de primera línea va a ser ampicilina sulbactam, más claritromicina, más oseltamivir, más vancomicina o linezolid. Como alternativa, cefuroxime, asociado también a claritromicina, oseltamivir,
más vancomicina, y en pacientes alérgicos, en este caso, pues vamos a hacer una asociación de una fluoroquinolona como leo o moxifloxacina asociado a oseltamivir y o asociado a vancomicina, 1 gramo cada 12 horas, o linezolid 600 miligramos cada 6 horas en este grupo de pacientes. En aquellos pacientes que tengan factores de riesgo para pseudomonas, entonces el medicamento de primera línea va a ser piperacilina tazobactam, 4.5 gramos cada 6 horas, más claritromicina, más oseltamivir, y una alternativa sería una cefalosporina de 4ª generación, cefepime, 2 gramos cada 8 horas, más claritromicina, más oseltamivir, 75 miligramos cada 12 horas. Y en pacientes, en este caso, que tengan factores de riesgo para pseudomonas, ya lo habíamos mencionado, en este caso, perdón, son pacientes que tienen factores de riesgo para estafilococo aureus meticilino resistente. El esquema va a ser ampicilina sulbactam, claritromicina más vancomicina, y como alternativa cambiaríamos la ampicilina sulbactam por piperacilina tazobactam. Esta es la nueva recomendación de la guía de la Asociación Americana. Me parece que es un poco más simplificada y sencilla que de la guía colombiana de neumología y de infectología. Ellos dividen en aquellos pacientes que requieren hospitalización, neumonía no severa, y neumonía severa, no severa, serían pacientes que tengan un puntaje CUR 65 de 2, y severa, pacientes que tengan un puntaje de CUR mayor o igual a 3. Recomiendan que en neumonías no severas el tratamiento empírico estándar puede ser un beta-lactámico más un macrólido, o como alternativa una fluoroquinolona respiratoria en aquellos pacientes que se hayan aislado previamente estafilococo aureus meticilino resistente. La recomendación es adicionar tratamiento antibiótico para estafilococo aureus meticilino resistente, y siempre realizar PCR nasal o cultivo para definir ya sea el descalonamiento, si es negativa la prueba, o la continuidad del tratamiento antibiótico. En aislamiento previo para Pseudomonas aeruginosa en pacientes con neumonía no severa, siempre adicionar tratamiento antibiótico para Pseudomonas aeruginosa y realizar cultivos con el mismo objetivo, que una vez tengamos los resultados, definir descalonamiento o la continuidad del tratamiento. En aquellos pacientes con hospitalización reciente, antibióticos parenterales o factores de riesgo validados localmente para estafilococo meticilino resistente. En estos casos, ellos recomiendan primero realizar PCR nasal y cultivo, y adicionar el tratamiento siempre y cuando una de estas dos pruebas sean positivas. Y en pacientes hospitalizados recientemente, antibiótico parenteral o factores de riesgo validados localmente para Pseudomonas aeruginosa, también la recomendación es realizar cultivos, y en caso que salgan positivos, pues realizar el respectivo escalonamiento para cubrir Pseudomonas aeruginosas. En pacientes con neumonía severa, digamos que el tratamiento en estos casos también va a ser un beta-lactámico como una cefalosporina o ampicilina sulbactam o amoxicilina más ácido clavulónico asociado a un macrólido, o como alternativa una fluoroquinolona respiratoria, levofloxacina o moxifloxacina asociada a un beta-lactámico. En aislamiento respiratorio previo por estafilococo aureus meticilino resistente, siempre adicionar tratamiento antibiótico y realizar PCR nasal o cultivo para definir la continuidad o el descalonamiento del tratamiento antibiótico. En aislamiento previo de Pseudomonas aeruginosa en pacientes con neumonía severa, también siempre adicionar tratamiento antibiótico para Pseudomonas aeruginosa y realizar cultivos. En aquellos pacientes que han tenido hospitalización reciente, uso reciente de antibióticos o factores de riesgo validados, si es una neumonía severa,
En estos casos, la recomendación es siempre adicionar tratamiento, realizar las pruebas diagnósticas respectivas como PCR nasal y cultivo. Si salen positivas, se haría continuar el tratamiento. Si salen negativas, se puede escalonar, al igual que para Pseudomonas aeruginosa. En caso de neumonías severas, desde el principio se debe iniciar tratamiento antibiótico para Pseudomonas, realizar cultivos para definir continuidad o escalonamiento del tratamiento antibiótico. Estas son otras recomendaciones que nos hacen las guías. Ellos no recomiendan el cultivo para anaerobios en neumonía por broncoaspiración, y lo había mencionado que probablemente pues con la nueva evidencia es muy poco probable que esta neumonía sea causada por anaerobios, pero sí dejan la recomendación que en aquellos pacientes que se tengan sospecha de acceso pulmonar o empiema se cubra para anaerobios, en este caso la utilización ya sea de clindamicina, metronidazol o piperacilina tazobactam o un carbapénico que tiene cubrimiento para anaerobios. Tampoco recomiendan el uso de glucocorticoides en adultos con neumonía no severa, en estos casos, ¿sí? O pacientes con neumonía severa sin inestabilidad hemodinámica. Tampoco recomiendan el uso de glucocorticoides en pacientes con neumonía severa por influenza, y esta es una recomendación que hace más la campaña de Superviviendo a la Sepsis, que en aquellos pacientes que tengan choque séptico relacionado por un cuadro infeccioso pulmonar llamado neumonía, que sea refractario, se haga primero una medición de cortisol y posteriormente se inicie hidrocortisona, dosis que van entre 50 a 100 miligramos cada 6 a 8 horas en este grupo de pacientes. Y la otra recomendación, como ustedes vieron en la guía de la Asociación Colombiana, pues en los pacientes con neumonía severa, a todos los pacientes se les debería iniciar oseltamivir. En este caso, ellos recomiendan que se debe iniciar siempre y cuando la prueba para detectar influenza sea positiva, ¿sí? Ya sea en el paciente ambulatorio o en el paciente hospitalizado, sería iniciar independiente de la duración de los síntomas antes del diagnóstico, siempre y cuando tengamos una prueba que sea positiva en estos casos. Prevención, entonces, lo que es la cesación del tabaquismo, que es muy importante, ejercicio y rehabilitación pulmonar, educación también. Y en cuanto a la vacunación, digamos que estaría indicado en estos pacientes siempre colocar la vacuna conjugada multivalente de 13 o de 23 contra el neumococo, con las indicaciones ahí mencionadas, que ustedes las pueden leer también, y también la vacuna contra la influenza, especialmente en adultos mayores de 50 años, personas con factores de riesgo para neumonía, como enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, falla cardíaca y enfermedad renal crónica, residentes en hogares geriátricos o de atención en unidades de atención crónica, ¿sí? Personal de salud en actividades asistenciales, médicos, enfermeras, personas que han requerido atención médica regular o que han sido hospitalizados en el último año por diabetes mellitus, enfermedad renal crónica o inmunosupresión, mujeres embarazadas en el segundo o tercer trimestre y otras condiciones como coinfección por VIH, madres lactantes, viajeros al extranjero durante epidemias de gripa, y la vacuna se debe aplicar cada año. Las complicaciones, la más frecuente en los pacientes con neumonía es el derrame paraneumónico. Hasta el 20% de los pacientes pueden presentar esta complicación. Otra es el acceso pulmonar, el neumotórax, SRA, pacientes con insuficiencia ventilatoria crónica que requieren ventilación prolongada, ¿sí? Complicaciones cardiovasculares y, por supuesto, la disfunción multiorgánica, que es la principal causa de muerte en este grupo de pacientes. ¿Sí? Neumonía que no responde se define en aquella neumonía
en la cual no se alcanza la estabilización clínica después de 3 a 4 días de inicio de una terapia antibiótica adecuada. ¿Sí? Esto puede más o menos entre el 10 al 25% de los pacientes hospitalizados pueden presentar una neumonía que no responde y hasta el 21% de los ambulatorios. Existen unos factores de riesgo, entonces especialmente la gravedad inicial puede estar relacionada también con el microorganismos y las características del huésped están relacionadas especialmente con su sistema de inmunidad que tiene este grupo de pacientes. ¿Cuáles son las causas? Sí. Entonces, hay unas causas que son infecciosas. La primera son microorganismos resistentes a los antibióticos. ¿Sí? Hay unos patógenos inusuales que nosotros pues no cubrimos con el esquema empírico iniciado, como micobacterias, nocardia, neumocistis yerioechi, anaerobios, leptospira, hongos, ¿sí? Una evolución complicada de la propia neumonía, y hay otras causas de neumonía que no responden, en las cuales pueden ser que el origen no sea infecciosa, neoplasias, y siempre hay que hacer screening para neoplasias en los pacientes que no responden, hemorragias pulmonares, en los cuales los criterios es una caída pues, de la hemoglobina de más de 2 gramos por decilitro, y los infiltrados alveolares en los 4 cuadrantes, ¿sí? Enfermedades de origen inflamatorio, especialmente neumonías organizadas con bronquiolitis obliterante, o neumonías ya eosinofílicas o por hipersensibilidad en este grupo de pacientes. Desde el punto de vista diagnóstico, entonces ya hemos mencionado que en estos pacientes se les debe realizar siempre el lavado broncoalveolar. Entonces, si en el lavado broncoalveolar predominan los neutrófilos, se debe considerar un origen infeccioso. Si encontramos eosinófilos mayores del 20%, una neumonía eosinofílica. Si encontramos sangre o macrófagos cargados de hemosiderina, hemorragia pulmonar, y si hay predominio de linfocitos en el lavado broncoalveolar, una neumonía por hipersensibilidad. Otro diagnóstico alternativo, especialmente si encontramos manifestaciones sistémicas, adenopatías, sarcoidosis o fibrosis pulmonar, a estos pacientes hay que siempre realizarles una tomografía y otros estudios para enfermedades inmunológicas, vasculitis como P-ANCAS, C-ANCAS, anticuerpo antimembrana basal, valoración también renal completa para descartar síndromes de riñón-pulmón y la biopsia bronquial en este grupo de pacientes. En cuanto al pronóstico, la principal causa de muerte temprana es el choque séptico, y la tardía es la hipoxemia refractaria. Ya habíamos mencionado que aproximadamente la mortalidad 30 días en los pacientes hospitalizados alcanzan unas tasas del 10 al 12%, la mortalidad grave del 20 al 50% si requieren especialmente ventilación mecánica, y un 18% de los pacientes reingresan al hospital después del egreso, después de 30 días. La segunda parte, ¿me están escuchando? Sí, señor. Señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, la segunda parte es derrame paraneumónico. Usualmente está asociada a una neumonía bacteriana, a un acceso pulmonar o a bronquiectasias infectadas. El 25% de los derrames pleurales son secundarios a un proceso infeccioso pulmonar, neumonía, y el 40% a neumonías bacterianas. La mayoría resuelven solo con tratamiento antibiótico, no requieren tratamiento quirúrgico. Un subgrupo de pacientes pueden presentar complicaciones graves. Existen también como lo que está relacionado también con una mala evolución en aquellos pacientes que se les realiza drenaje torácico, en este grupo de pacientes, fibrosis pulmonar en el 14%, una estancia prolongada media de 12 a 15 días,
y mayor de un mes hasta en el 25% de los casos, y también tiene una mortalidad alta del 10 al 20% de los casos. Desde el punto de vista fisiológico, clínico y lo que vamos a encontrar en los laboratorios sería lo siguiente. Hay una primera fase, que es la fase exudativa, en el cual hay un daño pleural con una inflamación inicial mediada por neutrófilos, quimiotaxis, aumento de la permeabilidad vascular y pleural por citoquinas y aparición del derrame pleural. Desde el punto macroscópico, es un derrame pleural simple con un líquido libre. Igualmente, desde el punto de vista de laboratorios, vamos a encontrar un pH que es mayor de 7.2, una glucosa que es mayor de 60 miligramos por decilitro y una LDH menor de 1000 unidades internacionales por litro. Y desde el punto de vista bacteriológico, el GRAN y el cultivo va a ser completamente negativo. Está la segunda fase, que es la fase fibrinopurulenta. Entonces es en los cuales no se hace ningún tipo de intervención, la inflamación continúa, ya hay una tralocación bacteriana, hay alteraciones de la cascada de coagulación, se presenta coagulación intravascular diseminada, hay un aumento del depósito de fibrina pleural y remodelación de la fibrina, y hay una baja regulación de las vías fibrinolíticas locales. Se considera desde el punto de vista macro un derrame paraneumónico complicado. El líquido puede ser turbio y a nivel ecográfico, radiológico o tomográfico se pueden encontrar septos y loculaciones. A nivel bioquímico ya es un líquido infectado, complicado, con un pH menor de 7.2, una glucosa menor de 60 o una LDH mayor de 1000, y ya a nivel del GRAN y cultivo, pues probablemente vamos a encontrar microorganismos. Y está la fase organizada, en la cual existe una acumulación de bacterias, células inflamatorias, quimiotaxis, fibroblastos y fibrosis sobre ambas superficies pleurales. Desde el punto de vista macroscópico, ya encontramos en piema, pus, las mismas características de un líquido, de características infecciosas, complicados, y probablemente pues vamos a encontrar a nivel del GRAN y cultivo la presencia de bacterias. Estos son los gérmenes más frecuentes de acuerdo si el derrame paraneumónico se desarrolló en la comunidad o en el hospital. El germen más frecuente comunitario es el estreptococo en el 52%, como usted lo ven ahí, anaerobios en el 20%, por eso es uno de los criterios que habíamos mencionado y probablemente para cubrimiento de anaerobios en pacientes con derrame pleural complicado. Otros el 7%, gram negativos el 9% y estafilococo aureus, especialmente el meticilino resistente, el 10%. En pacientes hospitalizados, entonces el principal germen en este caso va a ser el estafilococo aureus, meticilino resistente en el 25%, gram negativos en el 23%, enterococos en el 12% y estafilococo aureus meticilino sensible en el 10%. Estas son las características radiológicas. Lo que vamos a ver, ustedes lo están visualizando acá, es una obliteración del seno costofrénico, y si realizamos pues una placa de cúbito lateral, pues vamos a ver también, en este caso aquí lo están mostrando las flechas, también un derrame, ustedes lo ven acá, en este caso pues tiene una medición mayor de 1 centímetro. Estas son unas radiografías también para visualizar aquí el signo del menisco que usualmente visualizamos. En este caso, este es un derrame pleural masivo que compromete todo el hemitórax derecho también. Estos son estudios ecográficos que estarían indicados primero para establecer si hay loculaciones, si es multiloculado, y lo otro para establecer si el líquido está libre o no está libre y las características del líquido. A su lado izquierdo lo que están visualizando ecográficamente es un derrame pleural completamente libre en este caso, y en este otro lado, en el lado izquierdo, es una ecografía con un derrame pleural. En este lado pues está multiloculado, los múltiples lóculos del derrame pleural.
A nivel también tomográfico, ustedes pueden ver este tipo de imagen. Entonces aquí a nivel radiológico y aquí está la imagen a nivel tomográfico con un borramiento aproximadamente del 50% del emitórax izquierdo. Aquí están, lo están viendo también, el derrame probablemente pues muy loculado, 2 lóculos tiene este derrame, lo están viendo acá, sería biloculado este tipo de derrame también pleural. Aquí también es para visualizar un derrame y hay una cámara de neumotoras, que es lo que están visualizando en esta imagen tomográfica también. El diagnóstico, entonces, en todos los pacientes que tengan derrame pleural, siempre lo menciono, se debe realizar toracentesis en este grupo de pacientes, excepto en 2 condiciones, cuando el derrame pleural es secundario a una falla y la otra condición es que si en la placa de cúbito lateral el derrame pleural tiene una medición menor de 1 centímetro, no se debe realizar toracentesis. En el resto de derrames pleurales se debe realizar toracentesis. Idealmente debe ser un procedimiento guiado por ecografía, tan solo cuando son derrames pleurales pues muy masivos, grandes, se puede realizar a ciegas. El sitio de inserción usualmente pues no lo guía la ecografía. Si lo realizamos a ciegas, lo podemos realizar entre el 7º y el 8º espacio intercostal con línea medio escapular. Entonces, inicialmente, pues vamos a colocar anestesia local en el sitio de inserción. Utilizamos un yelco de 14 a 16 milímetros. El sitio de abordaje debe ser el borde superior de la costilla inferior en la medida que vamos introduciendo la aguja, pues vamos aspirando hasta obtener el líquido. Aquí ustedes pueden visualizar pues, lo que nosotros utilizamos, una llave de 3 vías para evitar el ingreso de aire por el cambio de presiones que tiene, entonces, del ambiente al espacio intrapleural. Aquí ustedes están visualizando pues ya un procedimiento guiado por ecografía. ¿Qué estudios o qué exámenes vamos a solicitar en el líquido pleural? Entonces, GRAN se debe solicitar citoquímico, que incluye la medición de glucosa, de proteínas, LDH, cultivo, adenosín de aminasa para diagnóstico de tuberculosis, pH idealmente en máquinas de gases, no con la tirilla, LDH, que se debe solicitar siempre en líquido y en plasma, y proteínas que se debe solicitar en líquido pleural y plasma también en este grupo de pacientes. Entonces, existen los criterios de Lai para clasificar el derrame pleural como exudado o trasudado. Entonces, en este caso, si la relación entre proteínas de líquido pleural sobre proteínas plasmáticas es mayor de 0.5, hablamos de exudado. Si la misma relación de LDH de líquido pleural sobre LDH plasmático es mayor de 0.6, hablamos de exudado. Si la LDH del líquido pleural está por encima de 2/3 partes del límite normal del LDH en suero, hablamos de exudado. Algo muy importante que solo con un criterio que cumpla nos sirve para clasificarlo como pleural. Y para hablar de trasudado, no debe haber ningún criterio para clasificar, para hablar de exudado, perdón. Entonces, importante, debe tomarse concomitantemente, ¿sí?, la muestra de proteínas y de LDH en sangre. Basta con un solo criterio para hablar como exudado pleural y no debe haber ningún criterio para clasificarlo como trasudado. Y estas son las causas más frecuentes de exudado o trasudado. De trasudado, pues la causa más frecuente es la falla cardíaca, del 30 al 40%, la cirrosis hepática, menos frecuente el síndrome nefrótico, la hipoalbuminemia, la diálisis peritoneal
urinotórax y el pulmón atrapado. Y la causa más frecuente de exudado, ustedes lo pueden ver ahí, derrame pleural paraneumónico en el 48%, neoplasias en el 24%, tuberculosis también, y menos frecuente el quilotórax, pseudoquilotórax, artritis reumatoidea, pleuritis autoinmune, enfermedades de causa vascular, asbestosis, derrame posterior a cirugía cardiovascular, enfermedades gastrointestinales como pancreatitis o accesos en estos casos. Y aquí la clasificación que nosotros vamos a hacer del derrame paraneumónico en simple, complicado o empiema, y esto lo hacemos de acuerdo a los valores del pH, al recuento de leucocitos, al valor de glucosa, de acuerdo al cultivo y de acuerdo a la LDH. Entonces, si la glucosa está por debajo de 40, hablamos de simple, de 60 miligramos, hablamos de simple. Si está por debajo de 40, hablamos de un derrame paraneumónico complicado, o empiema si está por debajo de 40. Si el cultivo es negativo, hablamos de simple. Si es positivo, complicado, o empiema si es positivo. Y LDH usualmente en el simple va a estar por debajo de 1000. En el complicado va a estar por encima de 1000 unidades internacionales por litro. El pH en el simple va a estar por debajo de 7.3, pero por encima de 7.2. En el complicado, por debajo de 7.2, y en el empiema, por debajo de 7. Y en cuanto al recuento de leucocitos, en el simple va a estar por encima de 10.000, en el complicado por encima de 10.000 y en el empiema por encima de 15.000. Y este es el algoritmo del tratamiento que se debe realizar. Qué pena con ustedes, ¿me están escuchando? Se le cortó un momento, pero ahora sí ya. Bueno. Entonces, este es el algoritmo del abordaje del paciente con derrame pleural paraneumónico. Entonces, basados en la historia clínica, en el examen físico y laboratorios, pues hacemos una sospecha de derrame paraneumónico, lo confirmamos ya sea con una radiografía de tórax, ¿sí? El estudio ecográfico o tomográfico en algunos casos, realizamos, como ustedes lo ven acá. Entonces el tratamiento va a ser empírico. Si la infección es comunitaria, en estos casos, pues vamos a utilizar amoxicilina amoxiclaulónico más clindamicina o metronidazol, y si la infección es nosocomial, la recomendación en estos casos es cubrir para estafilococo aureus meticilino resistente y también adicionar un antibiótico que nos cubra Pseudomonas aeruginosa, que ese sería como el abordaje empírico inicial. Siempre solicitar valoración nutricional y siempre indicar profilaxis antitrombótica con enoxaparina o heparina de bajo peso molecular. Se debe realizar una ecografía torácica, que esto nos permite establecer si el derrame pleural es simple, que no esté loculado, o si está loculado. En estos casos, la recomendación es colocar un tubo de tórax más terapia fibrinolítica. Si no está loculado, entonces vamos a hacer toracentesis. De acuerdo a la toracentesis, si el líquido pleural es seroso o purulento, si es seroso, hacemos medición del pH. Si es un pH menor de 7.2, hablamos de un derrame paraneumónico complicado y estaría indicado realizar drenaje con toracostomía cerrada. Si el pH es mayor de 7.2, el tratamiento es solamente antibiótico sin realizar drenaje quirúrgico en este grupo de pacientes. Si el líquido pleural está purulento o turbio, en estos casos, pues se considera que el paciente tiene un empiema. Se debe solicitar cultivo en este grupo de pacientes y se debe realizar toracostomía
más la administración de fibrinolítico. El más recomendado es la estreptoquinasa, aunque hay algunos estudios donde se ha utilizado también la uroquinasa, que son dosis de estreptoquinasa de 100.000 unidades hora durante 24 horas, y nos encontramos frente a un escenario en este grupo de pacientes. Los pacientes que tengan una mejoría clínica de acuerdo a su evolución, se puede retirar el tubo de tórax, pero en aquellos pacientes que tengan un empeoramiento clínico sin modulación de la respuesta inflamatoria sistémica, se puede realizar toracoscopia o ya una cirugía de decorticación en este grupo de pacientes. Usualmente el tratamiento antibiótico se debe extender entre 14 a 21 días en los pacientes que presenten este tipo de complicación. Bueno. Listo, muchachos. ¿Tienen alguna pregunta? Creo que no, profe. Bueno, listos. Bueno, estudien, muchachos. Buena tarde, que estén muy bien. Gracias, profe. profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Hasta profe. luego. Hasta luego. Gracias. Muy bien. Hasta luego.